Buenos días, hermanos. Vamos a abrir las Biblias, por favor, en el Evangelio según Mateo. El Evangelio según Mateo. En el capítulo 16 voy a leer los versículos 15 al 18. Después de leer voy a orar y entramos al análisis de las Escrituras para este día. Leo Mateo capítulo 16 versículos 15 al 18. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre bueno, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos permites tener de congregarnos en tu nombre, cantar para ti, Señor, reconocer a través de estos himnos, cánticos, quién eres tú y la dignidad, Señor, con la cual estás revestido para que nosotros nos postremos ante ti, te adoremos, te glorifiquemos, te alabemos, Señor. Gracias por permitirnos el llegar hasta aquí, por proveer lo necesario para estar aquí. Y gracias porque aquí, Señor, leemos tu palabra. Gracias porque tú a través de ella nos das información de cuál es tu voluntad para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener la concentración y el interés que necesitamos aplicar, Señor, al estudio de tu palabra. Haz que esa palabra, Señor, corra y sea glorificada en nuestras vidas, y haz que tu Espíritu Santo, Señor, que es el Maestro de la iglesia, nos dé el entendimiento, nos dé la fuerza, Señor, para actuar conforme a lo que entendemos de tu palabra. Te pido esto y te doy gracias. Amén. Bien, mis hermanos, en este texto vamos a introducir lo que vamos a compartir hoy en este texto, y estamos hablando en cuanto a lo que es la iglesia como el cuerpo de Cristo, haciendo el énfasis particular o especial de lo que es la concepción de iglesia que nosotros tenemos y la comparación con la experiencia práctica de lo que es vida de iglesia, y por otro lado lo que dice el Nuevo Testamento de lo que es iglesia. Y en este texto vamos a comenzar hoy por lo que se presenta aquí, la primera vez que aparece el término iglesia en el Nuevo Testamento, y está dicha por el mismo Señor Jesucristo. Y con todo lo que vamos a estar haciendo y venimos haciendo, la idea es que vayamos dando un recorrido, principalmente en el libro de los Hechos, en cuanto a lo que es la fundación, la formación, la organización de la iglesia en su comienzo, y todo lo que de pronto ha transcurrido ya casi 2000 años desde que murió el Señor Jesucristo, un poquito menos también de 2000 años cuando fueron escritos estos documentos que nos dan información sobre cómo fue la iglesia y cómo debe ser la iglesia hoy. Y al mismo tiempo que lo que estamos estimulando es que nosotros vayamos haciendo la comparación entre lo dicho en el Nuevo Testamento y las experiencias nuestras, y que vayamos ajustando nuestras experiencias de vida a lo que está dicho en el Nuevo Testamento, acotejando las cosas, teniendo en cuenta los contextos históricos, los contextos de tiempo de hace 2000 años hasta ahora, y los contextos de lo que son los principios que están establecidos en el Nuevo Testamento, más allá de pronto de alguna de las costumbres que se evidencian en las Escrituras y que muchas de ellas fueron dejadas de lado, como hemos dicho, en el mismo libro de Hechos, cuando se narra parte de la historia de la iglesia en su comienzo.
Bien, entonces en el texto que vemos ahí, el Señor Jesucristo hace una pregunta a sus discípulos sobre qué dicen las personas que es Él. Le dan una respuesta. Él después le pregunta a ellos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y el énfasis ahí es que haya claridad en cuanto a lo que es la persona de Cristo en la relación con aquellos que se identifican como sus discípulos. Porque había muchos que estaban siguiendo a Jesucristo a razón de los beneficios que recibían de Cristo. Es decir, que ellos no estaban interesados en la persona de Cristo, sino en los beneficios que tenían con respecto a Cristo. Eso es muy usual hoy en día en las diferentes congregaciones. Y una de las necesidades y uno de los intereses que deben tener en las congregaciones los líderes es ayudar a las personas a hacer la diferencia entre los beneficios que tenemos de parte de Cristo en el contexto aquí, vamos a decir, terrenal, y los beneficios que tenemos en el contexto de nuestra condición como seres humanos, que necesitamos de una relación con Dios de manera principal y directa, comenzando con el Señor Jesucristo, para tener la vida que Dios quiere que tengamos. De ahí para allá las otras cosas, los otros beneficios, como se dice en otras partes del Señor Jesucristo, dice, esas son añadiduras. Y aunque las personas pueden llegar por las añadiduras, la idea está en las instrucciones bíblicas para que vayan directamente a lo que es la vida y vida en abundancia, más allá de las añadiduras que nos permiten tener la vida aquí, que dura pocos años. En respuesta que dice el apóstol Pedro, él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya lo reconoce como tal. Y los judíos están esperando un Mesías. Y ahí por eso el término Cristo es el Mesías, alguien que viene a redimirlos, a rescatarlos, y de manera especial, particular, como Cristo lo presenta, es para librarlos de sus pecados. Después Juan el Bautista le está enseñando, dice: hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el énfasis es eso. Aunque los judíos en su momento estaban esperando a alguien que los liberara físicamente, así como lo hizo Moisés cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, aquí que los liberara, en ese caso, del imperio romano. Bien, lo que declara más adelante en el versículo 18, Cristo le dice: yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la frase que quiero saltar ahí: edificaré mi iglesia. Eso es lo que Cristo, y Cristo está haciendo eso. Desde ese momento, ahí el término aparece en futuro. En ese momento no existía iglesia. En ese momento Cristo ni aún había muerto por los pecados de ninguna persona, pero se estaba construyendo en la mente de los discípulos el plan que él tenía diseñado para que cuando él subiera al cielo vendría el Espíritu Santo y comenzaría en sí lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero es algo que él inicia, algo que él continuó después con los primeros creyentes, con los apóstoles en el primer siglo, y que continúa hasta este tiempo y que va hasta el momento cuando Cristo venga por su iglesia. Él está haciendo ese trabajo. Él siempre va a estar, y eso es algo que debemos tener ahí en cuenta, porque eso nos ayuda a ver qué es lo que dice el Nuevo Testamento, es lo que Dios está diciendo, y es eso lo que a lo cual debemos nosotros someternos, y no lo que nosotros podamos crear como iglesia para fomentar lo que fomentamos. Es saber que es Cristo. Él dice: yo edificaré. Un momento comenzó a hacerlo él en persona, después lo está haciendo a través o por una persona del Espíritu Santo en la vida de cada uno de aquellos que recibe a Cristo como su Salvador personal. Y cada uno de nosotros, como hemos dicho, somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, y nos vamos edificando por el control del Espíritu Santo, siguiendo la dirección de la palabra de Dios, y ahí se va desarrollando. Eso nos obliga a nosotros a tener claridad de lo que dicen las Escrituras, a depender del Espíritu Santo y hacer lo que está establecido por Él, para que se evidencie que es Cristo quien está edificando a través de su Espíritu Santo y a través de lo que Él dejó dicho, que cómo se edifica la iglesia. En todo eso, y seguiremos enfatizando en eso, eso es la base fundamental, porque después vamos a mirar los detalles de las cosas que se van dando. Lo siguiente, estamos hablando de, ahí hay una figura de
una línea del tiempo, una línea cronológica de 2000, vamos a decir 20 siglos, comenzando 21 siglos como en este que está comenzando. Y en el primer siglo comenzó la iglesia. Y mire lo que sucede, porque nosotros estamos aquí en este sentido, en el siglo XXI, leyendo y estudiando algo que fue escrito, y estamos teniendo información de algo que fue narrado, algo, acontecimientos de hace 20 siglos, y que los creyentes en ese momento, los que nacieron de nuevo en ese momento, la diferencia entre ellos que nacieron de nuevo en ese momento y nosotros que hemos nacido de nuevo es esos 20 siglos, es la diferencia, en el sentido de que estamos en el mismo nivel delante de Dios como hijos de Dios. Ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de ellos está más encima de ninguno de los creyentes hoy en la posición de delante de Dios. Todos estamos al mismo nivel en ese sentido. Pero en el contexto de entrega, de desarrollo y de experiencia de iglesia, sí hay un abismo entre lo que experimentaron los creyentes en el primer siglo y lo que estamos experimentando nosotros hoy, 20 siglos después. Miren todo lo que pasaba con ellos, que ellos daban su vida por el Señor Jesucristo. Hoy en día luchamos para dar algunos pesos o para hacer el favor a alguien de lo que la Biblia dice que debemos hacer. Y a eso es que estamos apuntando, a que veamos qué fue lo que se estableció y cómo se daban las cosas. Y no es que lo vamos a hacer literalmente como ellos lo hacían, de ninguna manera, estamos 20 siglos después. Pero el espíritu y los principios que estaban allá motivaron a esas personas por el control del Espíritu Santo a hacer lo que en su momento creyeron conveniente porque se presentó una situación que necesitaban suplir una necesidad y lo hacían. Ese espíritu, esa cosa, eso debe permanecer. Se presentó algo, bueno, la Biblia dice que esto es lo que hay que hacer en estos casos. Y allá en ese momento lo hacían así libremente. No vamos a hacer lo mismo que hicieron allá. Allá vendían sus propiedades. Y no vamos a decir, oye, venden sus propiedades, porque allá vendieron todas sus propiedades para que ninguno tuviera necesidad, sino que había un fondo común y que necesitaba algo, ahí iba ese fondo y ahí venían las cosas. No. Pero cuando surge una necesidad, deberíamos estar dispuestos a hacer lo que ellos hicieron en el momento cuando se les presentó a ellos esa necesidad. Es el principio. Lo que tenemos que traer aquí, no los detalles de cómo se dieron las cosas, aunque en algunos contextos debemos someternos a los detalles como se dieron las cosas, porque están establecidas como órdenes directas de Dios para que se haga tal cual como Él está diciendo que se debe. Como lo vemos después, lo vamos a ver en las cartas que le escribe el apóstol Pablo a diferentes congregaciones, de manera puntual: esto deben hacer, tal cosa, da detalles así, y esas cosas son perennes. Esas cosas sí trascienden la cultura, trascienden el tiempo, trascienden todo ese espacio que hay del siglo I a nuestro siglo. La otra cosa que queremos enfatizar es que en esos 20 siglos que han transcurrido tenemos una cantidad de contaminación, y muchos evaluamos la iglesia más por las tradiciones que tenemos de lo que es iglesia y lo que vemos aquí, pero lo que evalúa la iglesia es el Nuevo Testamento, lo que dice el Nuevo Testamento. Y no es raro que nosotros digamos, oye, estamos en una situación que eso no lo presenta el Nuevo Testamento. No, uno tiene que protestar ante algo. Bueno, pues si la guía del Nuevo Testamento, pues eso no debería estar entre nosotros. No hay que pelear con eso, no hay que luchar, porque si ahí está dicho, está dicho. Y hay que tomar la decisión de hacerlo como está ahí. Pero con toda la contaminación dicen, no, pero es que nosotros siempre lo hemos hecho así, nosotros tradicionalmente ha sido así, y entonces no es lo que dice el Nuevo Testamento, sino lo que dice la tradición. Y otra vez, entonces, ¿para qué estudiamos las Escrituras? Si el objetivo no es cuestionarnos y ajustarnos a ella, ¿para qué estudiarla? No tendría sentido. Y hay que, listo, ya, es así, bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Esto aquí se ve bonito y se ve, pero no es lo que está ahí. En lo que corresponde hacer cambio. Las cosas que no
no hay que cambiarlas. Pero lo que está enfatizado en el Nuevo Testamento, que trasciende cultura, trasciende historia, trasciende tiempo, Dios lo dijo, lo declaró, lo ordenó así, así debe ser hasta que Él venga por nosotros. Y hay que hacer los intentos en ese sentido. En el Nuevo Testamento, entonces comenzamos con Hechos y hemos dicho que vamos a hacer como un rastreo de cómo se daban las cosas allá. Miren en Hechos, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, aquí dice en el primer tratado, o Teófilo, voy a resaltar algunas cosas porque esto ya lo hemos visto. Aquí lo primero dice, en el primer tratado es acerca de Jesucristo, eso es el libro de Lucas, donde se narra la historia. Recuerden que Lucas está dándole información a Teófilo, que se supone que es un romano importante y que ya había tenido información, había sido instruido en cuanto a lo que era la historia de Cristo. Pero Lucas comenzó a hacer una investigación minuciosa de la historia, investigando, haciendo entrevistas a las personas que vivieron, anduvieron con Cristo, para dar información y datos fidedignos de eso, para darle precisión a este hombre que tenía interés. Y ahí hemos dicho que es el énfasis ahí, que es necesario ir al registro bíblico para tener claridad qué es lo que es iglesia, porque eso es lo que él está haciendo con esta persona. Lo segundo ahí es que los detalles que se dan en las cosas que comenzó, dice, a hacer y enseñar. Entonces eso comenzó allá y es Cristo que lo está haciendo, lo continúa haciendo ahora, comenzó allá y lo sigue haciendo. Es la idea, comenzó a hacer y enseñar. Eso lo hizo, lo que la información que que Lucas le está dando a Teófilo es acerca del nacimiento de Cristo. Es más, Lucas habla previo al nacimiento de Cristo, él habla del nacimiento de Juan el Bautista. Es el único de los evangelistas que escribe que narra información antes del nacimiento de Cristo. Dice que primero vino Juan, hizo esto y todo, dando claridad, detalles que otros no dan con respecto a eso. Y después dice que la información que le da es hasta el momento que fue levantado o recibido arriba. Antes de ser recibido arriba, dice que él dio mandamientos a los apóstoles. Él había escogido a sus apóstoles, ya lo va a dejar aquí porque él tiene que ascender al cielo, y él le da los últimos detalles de cómo se van a hacer las cosas en el contexto de la iglesia. Todo eso que él le da, como antes se lo había dicho, el Espíritu Santo le va a recordar para que plasme, y por eso muchos de los apóstoles escribieron. ¿Y qué escribían? Lo que el Espíritu Santo les estaba recordando de lo que Cristo había hecho y había dicho, y es lo que está registrado ahí. Toda esa información fidedigna en ese sentido. En ese contexto, ¿a dónde acude entonces la iglesia hoy? A lo que están diciendo los apóstoles. No es lo que nosotros podemos crear o inventar hoy, porque es bonito y luce y es agradable. No, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Porque eso, lo que está, la orientación, desarrollo de la iglesia debe estar basada en lo que Dios le dijo a los apóstoles. Lo que Dios le dijo a los apóstoles está en el libro de los Hechos y las cartas que están en el Nuevo Testamento. Cualquier cosa que se sale de eso no debe ser algo prioritario entre nosotros, y si es necesario o posible sacarlo, es mejor sacarlo. En cualquier contexto de la vida de la iglesia. Ahí él dice que a estos apóstoles, él, como ya había resucitado, y había sus dudas si era así o no era así. Recuerden que cuando él murió se dispersaron y después estaban, y cuando se apareció después de la resurrección, muchos estaban dudosos, y algunos, tengo que tocar, por si eres o no eres tú. Tenían esas dudas y él está aclarando todas las cosas. Dice, por eso dice, se le apareció vivo, dándole pruebas indubitables, asegurándose de que ellos entendieran que sí es él, y que lo que había dicho es así, y que lo que pasó fue verdad, y que lo que viene es verdad, y que lo que ellos van a hacer va a tener el respaldo de ellos. Ahí dice que le dio detalles acerca del reino de Dios. No dice cuáles son los detalles que le dio,
supone que todo lo que está registrado en el Nuevo Testamento está relacionado con esos detalles que Él le dio en ese sentido. No vamos aquí a detallar qué es el reino de Dios, tampoco, pero Cristo le dio detalles según eso, hablándoles acerca, alrededor. Eso habla de los detalles con respecto a lo que Cristo tenía planificado hacer. La otra cosa aquí es que Él, en lo que se presenta, los apóstoles son el cimiento. Lo que dice el Nuevo Testamento es el cimiento de la iglesia. La iglesia hoy debe acudir a lo que dice el Nuevo Testamento. Nosotros podemos hablar aquí de pronto de los años que nosotros tenemos como congregación, y antes se hacía así. Hay algunos que están añorando, nosotros antes hacíamos esto, ¿por qué no regresamos a hacer tal cosa? Porque esto era bonito. No, tenemos que regresar a lo que dice el Nuevo Testamento, no a lo que de pronto hace unos años hacíamos esto y eso era bonito. Pues es lo que dice el Nuevo Testamento. Si alguien dice, oye, allá en el Nuevo Testamento se dice que esto es así, y hay cosas que nosotros podemos seguir ignorando nos levantamos en ciertos ambientes, ciertas cosas, pero no es eso el énfasis. Bueno, sería que nosotros cuando nos encontramos en el Nuevo Testamento con ciertas cosas y de Dios ordena esto y nosotros estamos por otro lado, eso sí sería bueno, que lo motiváramos y nosotros promocionáramos entre nosotros. Mire cómo vamos a estar así si la Biblia lo que dice es esto. Pero hay personas que están añorando cosas que se han metido en la iglesia en el transcurso de estos 20 siglos, pero que se van perdiendo y la gente está luchando para que eso regrese. Hay que luchar para que regresemos a lo que dice el Nuevo Testamento, no a la experiencia que nosotros hemos ido agregando en el contexto del desarrollo u organización de la iglesia. Aquí entonces, estando juntos, y está hablando principalmente aquí a los apóstoles, a los 12 que Él escogió, dice que les mandó aquí dos cosas: no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Espíritu. La promesa, como ya hemos dicho, es que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Era la promesa que iba a venir el Espíritu Santo, porque tenía que ascender al cielo y ya no iban a seguir, ellos no iban a estar huérfanos, sino que así como Cristo estuvo con ellos, ahora va a estar el Espíritu Santo. Ese es el otro énfasis. Hemos dicho que el énfasis es lo escrito por los apóstoles, que es lo que Dios o que Cristo le dijo, que establecieron los detalles que Cristo le dio. Lo otro es el control del Espíritu Santo para hacer lo que dice la Biblia, porque no es solamente que yo voy a hacer lo que dice la Biblia, sino que debo hacerlo bajo control de aquel quien inspiró la Biblia, porque si no lo hago bajo control del Espíritu Santo, voy a hacer desastre. Si no uso las Escrituras bajo control del Espíritu Santo. Recuerden que en otra parte dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, no es la espada de nosotros, es la espada del Espíritu. Y por eso hacemos buen uso de ella cuando el Espíritu nos controla. Cuando no, con esta golpeamos al que sea. Porque no es el Espíritu Santo que quiere cambiar, sino que yo quiero que se sienta mal. Le voy a mostrar un versículo. Eso, no voy a decir que más pecado que otro pecado que usted cometa, pero es pecado. Versículo 5 dice: seréis bautizados. Hemos recordado ya esto, que Juan ciertamente bautizó con agua, dice, pero ahorita allá esto fue la experiencia con Juan, pero con ustedes, y como todavía no había muerto Cristo, todavía no se han dado todos los detalles para el comienzo de la iglesia de manera oficial. Él le dice, allá se dio de esta manera, pero de aquí en adelante se va a dar de la siguiente manera. Y ya esto ya lo hemos visto también. Recuerden eso, y es lo que quiero recordar, porque la clave está aquí en esto. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hay alguien que va a estar para siempre con ustedes. Yo debo irme, pero va a haber alguien
va a estar con ustedes para siempre. Y dice ahí que ese es el Espíritu Santo. Da detalles ahí de que las personas que no creen en Jesucristo, y dice ahí el cual el mundo, y cuando dice ahí el mundo habla de las personas que no tienen conocimiento del Señor Jesucristo. El mundo, que dice ahí, no puede recibir, no tiene la capacidad. Eso es, en otra parte Pablo va a decir que eso es locura para ellos, no tiene ningún atractivo. El mundo no puede recibir, y dice porque no le ve. Y ahí dice, bueno, el mundo no lo ve, nosotros lo vemos. El asunto ahí no es hablando de la visión física, sino de ver, de discernir. El Espíritu Santo está obrando, está haciendo esto, es más de ver, discernir eso. Eso lo usamos nosotros aún así, eso, pero yo no entiendo esto, pero tú no estás viendo. Dice, pero tú no estás viendo. Mira, pasó esto y esto, ¿qué le está diciendo? Tú no estás discerniendo qué es lo que está sucediendo. En ese caso es, el mundo no discierne eso, no tiene la capacidad de hacerlo. Y después dice, no le conoce, y ya también hemos hecho comentario de esto, pero otra vez, el énfasis principal está en esto, porque de ahí en adelante, como hemos dicho, si no hay control del Espíritu Santo, podemos tener toda la información que queramos. El tener información bíblica, eso no es sinónimo de ser maduro o de ser espiritual. Ese es sinónimo de ser cabezón con respecto a cierta información. Es otro aspecto. Pero ¿qué dice? Vosotros. Pero vosotros, los que somos creyentes, dice, hay tres cosas también. Dice, le conocéis. De eso se relacionan con él. Y ese es el énfasis. Que el Espíritu Santo está en nosotros y debemos relacionarnos con él. La relación del Espíritu Santo con nosotros está asociada con llevarnos a las Escrituras y hacerme recordar y entender como Cristo dice, Él les enseñará y recordar todas las cosas. Y en ese control de Él, que me hace entender las Escrituras, Él me estimula a actuar conforme a las Escrituras. Por eso es que nosotros tenemos bastante cúmulo de las Escrituras nosotros, pero no tenemos tanta relación y asociación con el Espíritu que nos estimule a actuar conforme a eso que conocemos. Y fácilmente aquí podemos tener una cátedra de cualquier tema bíblico y saber de qué hacer lo contrario, porque no hay esa relación de conocimiento nuestro con el Espíritu Santo, de relación. Y otra vez, no es algo místico, no es algo que no, eso es cuestión ahí de entender, es cuestión de ajustarme a lo que Él está diciendo y tomar decisión ante lo que Él está diciendo. Ahí después dice, porque Él mora con vosotros, y después dice, estará en vosotros. Está entre ustedes ahora y después va a estar permanente. Después se habla de que el Consolador, enfatiza a Cristo, el Padre lo enviará, Él os enseñará y Él recordará. Eso para dar claridad de lo que se está presentando ahí con respecto a la promesa, que es el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con ellos en ese momento? Cristo le dice, lo que van a hacer de aquí en adelante necesariamente deben tener el Espíritu Santo para que eso se haga. Si no, no lo van a poder hacer. Es más adelante va a decir en el versículo 8, van a recibir poderes cuando Él esté ahí. De resto, lo que yo tengo que hacer a través de ustedes, si no está el Espíritu Santo en ustedes, bla, 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 díganme algo que sea que no va a resultar. Necesitan tener el Espíritu Santo en ustedes para que eso se dé. Porque no es lo que yo hago, sino lo que hace el Espíritu a través de mí en cualquier contexto. Porque si yo tuviera la capacidad, ¿para qué necesito el Espíritu Santo entonces? No tendría sentido. Si yo estoy en la capacidad de hacer lo que Dios manda sin necesidad del Espíritu, ¿para qué lo tengo ahí? Pero lo tengo ahí precisamente para que yo no falsifique lo que Dios dice que debe hacerse y que debe hacerlo Él. Versículos 6 y 7.
aquí tienen ellos una duda. Entonces, los que se habían reunido, que otra vez estamos hablando de los apóstoles, le preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y estaban interesados. Bueno, ya nos dio explicación, algunos detalles del reino, y nos ha dicho esto, pero nosotros de hace rato estamos esperando es que Él acabe con estas cosas y nos ponga a reinar. Y están en un contexto de que son los judíos. Ahí, los que son ahí, ellos tienen todavía una mentalidad de iglesia, como más adelante se va a desarrollar. Ellos ahí están pensando como judíos, porque son judíos en ese momento, todavía. Ellos todavía no había una orientación, no había ni un lugar de reunión como iglesia, no, nada de eso. Esos son unos judíos que todavía están pensando como judíos y le están pidiendo a Cristo: oye, pero si lo que nosotros estamos esperando es un Mesías que nos libere, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Será que ahora? Dice ahí la respuesta que le da es que no nos toca a vosotros. Dice, el momento preciso que Dios tiene, porque todo lo tiene cronometrado, Dios todo lo tiene cronometrado. Dice, el momento preciso de esa cosa, ustedes no necesitan saber. Ustedes lo que necesitan ahora es recibir el Espíritu Santo y tener el poder para hacer lo que yo les estoy mandando hacer. Y ese es el énfasis. Y ahí es donde vienen entonces tiempos y las sazones que Dios, el otro detalle ahí, puso en su sola potestad. Soberanía de Dios para que se den las cosas como Él lo ha planificado. Viene aquí entonces el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí es donde se dice que ahí en ese versículo se da el resumen o como un bosquejo de cómo iba a ser, cómo iba a llegar el Evangelio desde Jerusalén hasta Roma o más allá. Y cuando pensamos en ese momento, el mundo conocido era Roma, que era el imperio que gobernaba todo, bueno, casi todo, para no decir que todo en el momento. Y el énfasis que le dice Cristo es: esto que ustedes tienen ahorita, tienen que salir, que tienen que ustedes primero aquí y después allí y hasta los confines, es la idea. El término mejor es los confines de la tierra. Y viene aquí, puse ese mapa ahí, donde está Jerusalén, y después viene ahí Judea y Samaria, que es ahí cerca, y ahí habla de Judea, que es la provincia ahí, donde la capital es Jerusalén, y Samaria es un poquito más distanciado, pero que son unos personajes con los cuales los judíos no querían tener ningún tipo de contacto, y ellos todavía no están pensando ahí como iglesia, están como judíos y todavía tienen rechazo hacia los samaritanos. Y lo último que dice el versículo es hasta lo último de la tierra. Eso está organizado. Lo que sí va a suceder en Jerusalén es narrado en los capítulos 1 al 7. Lo que va a pasar en toda Judea y Samaria está narrado en los capítulos 8 al 12, y del capítulo 13 al 28, el final del libro de los Hechos, está hablando ya lo que viene hasta lo último de la tierra, que es donde es seleccionado o escogido por el Espíritu Santo Pablo y Bernabé. Dice: apartarme a Pablo y Bernabé para el ministerio al cual yo los he llamado, y es que vayan a extender el evangelio a todos los gentiles. Hasta ahí la mayoría eran judíos. Cuando sigamos vamos a ir mirando los detalles que se dan ahí, pero ese es el contexto de lo que estamos mirando. Dos cositas más aquí para terminar. Habiéndole dicho estas cosas y viéndolos ellos, fue al salto y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ya de ahí ya ellos tienen convicción, con todos los detalles que Cristo les ha dado durante 40 días, con toda la información, y que ya Cristo subió, ya la mayoría de las dudas de todos ellos se despejaron, los temores se salieron, y entonces comienza el asunto. Y comienza que de manera puntual, con una obediencia a lo dicho por Cristo. Que fue lo dicho por Cristo: no se vayan de Jerusalén, esperen ahí. Y es cuando después va a decir: se van al aposento alto a esperar. Ya están decididos a todo, no importa que sea lo que venga, ya no hay temor, ya no hay dudas, y van a enfrentar lo que deben enfrentar. ¿Cómo? Siguiendo las instrucciones que Cristo les había dado. Lo que traspasamos a nosotros es eso. Debemos tener las instrucciones tal cual como están establecidas en el Nuevo Testamento, con una sana interpretación. Para el próximo domingo vamos a mirar entonces algunos de los detalles que se dan en el curso de la experiencia de ellos, donde se va a decir entonces que ellos comenzaron ahí en el versículo 14. En el 13 dice que ellos van al aposento alto, se consiguen allá todos, ya comienzan entonces a organizar las cosas, y ahí sí ya comienzan las cosas a formarse, a organizarse con un tinte de iglesia, pero todavía no, porque todavía no había llegado el Espíritu Santo, pero ya comienzan a hacer unas prácticas y unas reuniones diferentes o aisladas o separadas de las que ellos tenían como judíos. Ya los que están ahí eran personas que se identificaban con Cristo. Ellos seguían participando de las costumbres judías, pero ya comienza a gestarse unas normas, unas costumbres que son exclusivas y que se fueron después fortaleciendo y que aún hoy en día prevalecen, que dice: perseveraban en la oración, perseveraban unánimes en oración y ruego. Pero aquí, de aquí en adelante, ya comienza ese proceso de cómo se gestó, cómo se desarrolló y cómo se organizó al principio la iglesia. Nosotros vamos a ir mirando esos detalles, algunos de ellos más que otros, y el énfasis es que mientras más pasa el tiempo, ellos van tomando más valor para ajustarse a lo que Cristo había dicho. Antes sabían que Cristo dijo esto, pero salían corriendo, huían, se apartaban. Cuando son convencidos, en realidad dicen: bueno, esto sí, así nos mata, vamos a permanecer aquí. La idea nuestra es: no vamos a decir que así nos maten, que tanto podemos sufrir, y así suframos, vamos a someternos a lo que está establecido por los apóstoles. Voy a orar. Padre bueno, te doy gracias otra vez por tu palabra, y ruego que según la obra que tú te has trazado con nosotros, cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, según lo que tú has hablado al corazón de cada uno, podamos ser movidos por tu Espíritu Santo, Señor, para hacer la aplicación correspondiente y particular que debemos hacer cada uno de los que estamos aquí. Que como iglesia, Señor, podamos reconocer lo que tú has establecido, podamos, Señor, analizar, estudiar, ver qué es lo que está escrito, cuál es el camino a seguir, y que según la fuerza de tu Espíritu Santo tomemos lo que sabiamente debemos hacer, haciendo honor a tu palabra y a tu Espíritu Santo que nos guía al conocimiento de ella. Gracias por lo que eres y haces a nuestro favor, y gracias por darnos fuerzas, por aliviar nuestros dolores, por sanar nuestras enfermedades. Gracias por proveer nuestro sustento de cada día. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti,
en medio de cualquier situación, sabiendo que tú estás siempre de nuestra parte y que todas las cosas que pasan a nuestro alrededor siempre para nuestro bien. Te pido esto y te doy gracias. Amén. Amén.